Buenas noches a todos, les agradecemos muchísimo que estén acá. Para nosotros es un grandísimo placer, hablo desde la posición de afrodescendiente, pero también desde la posición del periodismo, desde ser parte a través de un trabajo constante del Museo Nacional y del trabajo que viene realizando. Y por otro lado también hablando del público, ¿no? Cuán importante es acercarnos al público para dialogar sobre estos temas y empezar a escapar de estos conceptos bien esquemáticos y bien teóricos que a veces son extremadamente largos pero no nos dice nada o no representa la realidad desde la que estamos hablando. Cuando hablamos de arte es muy difícil llegar a una definición pensando, por ejemplo, desde la persona que se pregunta, desde el lugar que se pregunta, desde el idioma con el que se pregunta, desde la cultura con la que ha sido evidentemente educada, y en esa medida pues se enriquece aún más el concepto, y es por ello que todos podemos en cierta medida tener un concepto de arte. Sin embargo, cuando pensamos en el arte estrechamente relacionado con el ámbito de la vida, ahí el concepto sufre un quiebre muy interesante. Y en esta medida pues agradezco mucho la invitación del director del Museo Nacional para moderar este diálogo, donde sin duda alguna se va a mostrar esa relación directa entre arte y vida y cómo es prácticamente imposible separarlo, y cuando lo hacemos es en realidad cuando perdemos todo lo que podemos rescatar a través del arte y por extensión a través de la cultura. ¿Qué es arte? Partiendo de las perspectivas afrobolivianas, desde las perspectivas afro-latinoamericanas, suele ser un reto también para nuestro país, tomando en cuenta la presencia afroboliviana, su influencia en el ámbito social, político fundamentalmente, pero también en el ámbito artístico. Una de las preguntas que siempre nos hacemos cuando llega cada 23 de septiembre es ¿por qué esperamos al 23 de septiembre para pensar en lo afroboliviano? ¿Por qué esperamos en el día en que se conmemora o se recuerda para pensar en lo afroboliviano? Y ello evidentemente tiene una historia muy larga, y en esa medida pues intentaremos dialogar también con experiencias extranjeras, en este caso con la experiencia directamente llegada de Brasil, un país muy importante para Latinoamérica cuando hablamos de lo afro, porque es el país que evidentemente más comunidad afro acoge, habiendo sido el último en abolir la esclavitud en el año 1888, si mal no recuerdo. Su población afrodescendiente es más de la mitad y aún así sigue siendo la más discriminada, y las cifras y los números realmente son inmensamente tristes. Sin embargo, siempre aparecen aquellas artivistas que buscan a través del arte, a través de la cultura, intentar cambiar esa realidad. Pero esa realidad no se cambia desde una medida política o de una simple gestión, se cambia desde la propia mente, y es por ello que la descolonización suele ser un concepto realmente difícil de abordar y de poner en práctica. Vamos a dar inicio directamente a este debate. En esa medida quiero utilizar la siguiente modalidad. Vamos a ir presentando a cada uno de nuestros invitados en la medida en que vayan hablando, para que no olviden quién es al tocar el turno para su ponencia. En esa medida quiero darle las gracias a Daniela Almeida, quien se encuentra acá con nosotros. Pido por favor un aplauso para ella. Es cantante, activista, antirracista y también trabaja por la vida de las mujeres, magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad de Monterrey en México, especializada en Historia Africana y Afro-Brasileña por la Universidad Federal de Minas Gerais. También es licenciada en Canto por la Universidad Federal de Pelotas y actualmente es directora de Relaciones Internacionales de la Feria Prieta. Vamos a conocer de ello más adelante. Investigadora, además colaboradora de este programa de estudios descoloniales del Museo Nacional de Arte, y es además profesora y colaboradora de la Escuela Afrofeminista Antirracista Presencia y Palabra, ubicada en Perú. Vamos a comenzar este debate con su ponencia relacionada con evidentemente la posible separación entre arte y vida, el tema de las tecnologías cuando hablamos de lo afrodescendiente y evidentemente el concepto de la colonialidad cuando también partimos de este tema. Gracias, Daniel, bienvenida, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Sí?
Buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer y pedir el permiso de mi ancestralidad que hizo posible mi llegada a este lugar. Pedirles una comprensión porque el español no es mi idioma, entonces voy a cometer equívocos, pero sé que ustedes son muy afectivos porque ya percibí los días que estoy acá, entonces sé también que me van a comprender si cometo equívocos. Quiero agradecer a esta casa, el museo, toda la institución que lo hace posible y especialmente a las personas que ayudaron en la construcción de ese momento, ¿no? Son muchos los nombres porque son muchas las personas que trabajan para que un evento como este pueda ser posible. Y como no quiero equivocar con los nombres, quiero agradecer mucho y pedirles por favor palmas para las personas que trabajan en esa institución, desde el mantenimiento hasta la dirección. Pensaba en proyectar algunas imágenes, pero estamos teniendo un problema técnico. Porque nosotros, uno puede programar todo, pero la vida tiene su propio ritmo. Entonces, hay que también aprender a lidiar con estas cosas, ¿no? La idea es hablar, primero, la provocación que es arte. A mí me encanta cuando me hizo Maques por primera vez. Porque nosotros que pertenecemos a cuerpos como los que están aquí presentes, que son cuerpos negros, racializados, históricamente marginados, excluidos y asesinados todos los días, no tenemos la posibilidad de responder a preguntas. Muchas veces tenemos la respuesta impuesta ya, ¿no? Entonces siempre yo aprendí, arte es. Nunca me preguntaron desde mi perspectiva qué cosa era. La primera vez que puedo entonces, desde mi comunidad, desde el cuerpo que yo ocupo, pensar y colaborar con la construcción de un nuevo concepto que es arte. Y tal vez ustedes, no sé cómo fue la difusión de este evento, me parece que muy bueno porque la casa está llena. ¿Qué se preguntaron? Porque ¿qué es arte? Es una provocación muy interesante, pero me pareció más provocador y más interesante. ¿Qué es arte? Perspectivas afro-bolivianas y afro-latinoamericanas. ¿A ustedes no les pareció un poco diferente el tema? ¿Sí o no? O, no sé, yo creo que me sentiría un poco curiosa, especialmente hablando de afros en este país, que es conocido por su población de origen, de los pueblos originarios de este continente, ¿no? Que también llamado indígenas. A mí no me gusta mucho la palabra, pero así los conocemos en Brasil. Hablar de afros, bolivianos, cuando escuché la palabra por primera vez, me sorprendió mucho. Como dijo Saraí, Brasil es la segunda mayor población negra del mundo. Solo estamos en el segundo puesto después de Nigeria, que es un país africano, ¿no? Entonces, si nos vamos a Mozambique, no hay más negros que en Brasil. Si nos vamos a Angola, no hay más negros que en Brasil. Si nos vamos a Sudáfrica, no hay más negros que hay en Brasil. Nosotros representamos 56% de la población total de nuestro país. Cuando hablamos de afro-brasileños, o escuchamos la palabra negros en Brasil, y cuando se habla de eso en cuestiones políticas, económicas y culturales, la impresión es que estamos hablando de un grupo minoritario, porque ese grupo está marginado e invisibilizado, pero somos la mayoría, ¿no? Y aquí también estamos para construir ese concepto que es arte, con nuestros cuerpos, con nuestras experiencias, con nuestras vidas y con nuestros saberes. Ahora, siempre me vino la inquietud de pensar, el mapa, qué maravilla. Pensar desde la perspectiva del arte y de la perspectiva de la vida me parece más interesante si tenemos una idea, una fantasía del mundo. Es una idea, ¿no? No es el mundo completo, es una idea. Y cuando quiero hablar de perspectivas afro-bolivianas y afro-brasileñas y afro-latinoamericanas, necesitamos pensar o repensar toda la idea de todo el mundo. Hablar de perspectiva afrodiaspóricas es hablar y revisitar la historia del mundo. ¿Y cómo así? Ustedes ya se preguntaron
por ejemplo, siendo este país de mayor población de pueblos originarios, Aymara y todas las otras naciones que componen este país, ¿cómo llegaron aquí los negros, los africanos? ¿Tienen idea? ¿Cómo llegaron aquí? Esclavizados. Ok, pero ¿por qué? Entonces pusieron la pregunta. Era la mano de obra más barata que podrían traer los europeos para poder explotar. Mano de obra más barata del mundo, de todo el mundo. No era gratuito. Pero aquí había personas también que eran consideradas mano de obra barata y incluso ni consideradas personas. ¿Por qué los españoles y portugueses atravesaron el Atlántico para coger la mano de obra africana? Porque tenía la creencia de que tenía más fortaleza de avanzar Por la fuerza física. Yo estoy aquí también más que contestar cosas para provocarles y provocarme a mí también. Si es por la fuerza, ¿ustedes conocen los vikings? ¿Cómo se dice en español? Vikingos, ¿conocen? Los vikingos eran pueblos marginados también en este territorio llamado Europa y son súper fuertes. ¿Por qué no trajeron los vikingos aquí? Era por el clima. Por el clima, ¿por qué? Es que los climas, por ejemplo, de Brasil, de Bolivia, Bolivia, Cochabamba, Y de Potosí. era clima tropical. Y Potosí. Es clima frío, ¿Y qué clima hace ahí? Frío. ¿Y los vikingos viven dónde? En el frío. Entonces podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque los afros no tenían alma. No tenían. Alma. Entonces yo, que soy una mujer negra sentada aquí en ese momento, estoy vacía adentro. No tenían, dije, ¿no? Y ahora tienen. ¿Y cómo el alma entró en nosotros? Creo que es por ¿Ah? Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Tiene Sí, que ver había algo- entonces una creencia de que los negros no tenían alma. Una cosa muy importante, el arte es parte de la totalidad de la vida y la vida es resumida por palabras y palabras crían ideas. Entonces es muy peligrosa la palabra descontextualizada porque puede ser muy violenta, ¿no? Entonces, por la fuerza, porque no tenían alma, pero los pueblos originarios también no tenían alma, de acuerdo con la idea de los europeos. ¿Por qué fueron ahí en el otro continente? Atravesaron con sus barquitos y calaveras y no sé qué. ¿Por qué? porque también era un negocio grande para los esclavizadores. Pero ¿por qué los pueblos africanos? Era una colonia especializada. ¿Será? ¿Qué creen ustedes? Porque no eran El color de la piel. ¿Alguien se preguntó alguna vez esto? En la escuela ya se habló de este tema. No. El compañero dijo por el color de la piel. Ustedes por si acaso ya pudieron ver a los hindúes, el pueblo hindú. ¿Qué color tienen ellos? ¿Son blancos? Bueno, si es negro por negro, los españoles y portugueses iban a las Indias a traer especies y no sé qué. ¿Por qué no traían las personas también? ¿Por qué los africanos? Cuando ustedes ven a una persona afro en la calle, o una persona negra, como a mí me gusta más llamar, se preguntan cómo esa persona, si no hace parte de este mismo continente, cómo llegaron ahí, cuál es su historia, por qué están ahí, por qué están marginados. Se preguntan. ¿Por qué la población afro-boliviana es la población extremadamente marginada entre las 36 naciones de Bolivia? Se preguntan por qué. Porque la pobreza, yo voy a contestar porque tenemos poco tiempo y Saraí me va a hacer cortar. Esa pobreza fue construida, ¿no? Y la llegada de los africanos aquí no fue por el color de su piel, no fue por la fuerza física, porque los cuerpos se adaptan al trabajo. Es que uno es más fuerte que otro. ¿Quién puede decir que yo soy más fuerte que Juan o que Juan es más fuerte que yo? ¿Ustedes creen que él es más fuerte que yo? ¿Sí o no? Aparentemente.
¿Sí o no? Sí, porque es hombre. Y si les digo que yo practico el deporte de levantar pesas, de levantamiento de pesas. Yo soy mucho más pequeña que él, pero puedo ser mucho más fuerte. Entonces, la fuerza está de acuerdo con el cuerpo adaptado al trabajo. Nadie puede afirmar que los africanos son más fuertes que los otros pueblos. Nadie, porque la genética humana es igualita. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué los africanos vinieron aquí? Yo pienso que porque se adaptaban mejor a los cultivos del trópico de los yungas, es decir, eran los que mejor se adaptaban. Pero por eso los trajeron, por los cultivos, por el clima, en fin, pensaron que era la tiene mejor que ver opción. con eso. Señor, ¿cómo te llamas, por favor? Jorge Valdivia. Estamos casi, Jorge, es casi. Pero no vinieron solo a Bolivia, vinieron a Brasil. En Brasil no hay yungas. Se fueron a Colombia, en Colombia no hay yungas. Se fueron a todos los países que hoy son países de este continente. ¿Y por qué? Por una cuestión que dijo Jorge, por el cultivo, porque son mejores trabajadores por su fuerza. No, señores. Los africanos fueron esclavizados en el mundo porque tenían en el siglo XV la mejor tecnología de este momento que servía a las colonias, los procesos coloniales. ¿Qué tecnologías? Y hablar de arte sin hablar de tecnología no me parece muy posible, ¿no? Porque hacer arte, hay un proceso de creación, hay un proceso de pensar, de emoción, pero hay un proceso de hacer. Y para hacer se necesita tecnología. Y tecnología es todo lo que el ser humano inventa para facilitar su vida y resolver sus problemas. En África, ¿dónde está? ¿Qué pasó con el mapa? Ah, sí, bien. África es el continente donde se dio la primera revolución tecnológica del mundo. ¿Ustedes sabían? ¿Cuál es la primera revolución tecnológica? ¿Cuál? Sin miedo. Casa. La agricultura. La agricultura es la primera revolución tecnológica del mundo y surge en ese eje de Egipto, ahí en la punta de Sudán, y Etiopía, que se llamaba Nubia, hace 18.000 años. Es la primera revolución tecnológica del mundo. ¿Puedo pasar? La próxima vuelve aquí. Ahí, creo que ustedes ya pudieron ver esta imagen y eso es arte, ¿no? Egipto es responsable por el desarrollo de mayor tecnología que el mundo antiguo conocía. Si hablamos de agricultura, no podemos hablar de agricultura sin el protagonismo africano. Las colonias, el proceso colonial en este continente, en primer lugar de potencia económica, es la plantación de caña de azúcar. Caña de azúcar es agricultura. Si yo quiero hacer una empresa de caña de azúcar, yo no puedo invitar a trabajar gente que no sepa agricultura. Yo tengo que traer gente especialista en agricultura. Es por eso que los portugueses, que ya conocían el continente y las especialidades de los africanos, secuestraron personas de grupos específicos. Creo que en sus cabezas está, ay, no te creo. No es así. Es así. Es así. Pueden creer o no, pero la historia es la historia, los datos son los datos y la ciencia es la ciencia. Por eso descolonizar es fundamental. Nosotros no tenemos este dato porque vivimos oprimidos por un proceso hegemónico de imposición de solo una versión histórica. Nosotros solo conocemos la historia del colonizador. No conocemos la historia de las personas en Brasil que estaban en la playa mirando las carabelas llegar. Si pudiéramos contar la historia desde la perspectiva de los pueblos originarios, la historia sería otra. Agricultura, y ya voy a correr. ¿Alguien puede pasar por mí? ¿Puedo pasar? Por favor. Ya voy a correr. Agricultura. ¿Quién hacía agricultura en África? Los pueblos bantúes, que son los pueblos que colonizaron. El mayor grupo étnico africano en este continente son los bantúes. Después,
Pasa una más. No, esto, puede ser esto. Mineración y metalurgia. La mina de hierro más antigua del mundo está en un país llamado Suazilandia, al costadito de Sudáfrica. Esta mina tiene 40.000 años, lo que prueba que los pueblos africanos ya mineraban y hacían la metalurgia. Sin metalurgia no hay agricultura. Sin metalurgia nosotros no podemos prender una lámpara. Metalurgia es creación de los pueblos africanos. Quieran o no, les guste o no, contra los factos no hay argumentos, ¿no? La historia ya comprobó eso. Pasa una más. Y eso, Egipto. Hay los que dicen que Egipto fue construido por los extraterrestres. Así como Machu Picchu. Dicen que Machu Picchu fue construido por los extraterrestres. ¿Y por qué? Para no decir que los pueblos originarios no blancos tenían una inteligencia capaz de producir este tipo de arquitectura. Los primeros pueblos a introducir la madera en la arquitectura fueron los pueblos africanos. Y cuando digo eso, no quiero decir que los demás no hicieron nada. No es así. Este continente, de acuerdo con la ciencia y lo que ya fue demostrado, es el continente más antiguo del mundo. Es natural que los procesos civilizatorios empiecen ahí. Lo que no es natural es que una narrativa no visibilice el aporte de todos. Ese es el problema. Así como acá, ¿por qué nosotros no sabemos, por ejemplo, en las escuelas en Brasil, por ejemplo, no se habla absolutamente nada de los procesos de irrigación y de los procesos de plantación en escaleras que los aztecas, los incas y los demás pueblos originarios de este continente y la sabiduría hidráulica que ellos tenían? ¿Y por qué no sabemos eso? Deberíamos saber, porque eso es abrir una posibilidad de visibilizar y dar voz a los que están silenciados históricamente. La última tecnología fundamental, no sé si ahí va a aparecer, ¿hay otra? No, creo que se terminó. Es la domesticación de animales, que fue creada hace 15.000 años en el continente africano, un poco más de 15.000 años. África ha prestado al mundo incluso la posibilidad de la palabra y de la escritura. La escritura más antigua del mundo es la escritura creada en Sudán, antes de la escritura meroítica. ¿Por qué nosotros no sabemos eso? ¿Por qué nosotros miramos a los afro como si fueran pobrecitos, discapacitados, misios? Esta gente nos ha prestado todos los procesos que hoy llamamos civilización. Y claramente no solos, han construido con los demás pueblos que forman el mundo. Pero por eso necesitamos preguntar desde ahora, por siempre, ¿qué es arte? ¿Qué es tecnología? ¿Qué es vida? Y todos que están aquí y que están afuera deben tener el derecho de pronunciarse y de decir qué piensan sobre eso. Por eso termino mi presentación. Agradezco muchísimo, Max, Jorge, por hacerme la pregunta, ¿qué es arte? Muchas gracias. Bueno, acá surgen otras preguntas, no sé si nos dará tiempo para todas las inquietudes que seguramente se van a presentar al final. Para hacer el trance entre esta exposición y la siguiente, me gustaría resaltar en primera instancia lo que en algún momento Isaac Alizaya, que fue un destacadísimo apoyo realmente para este museo cuando comenzaron creo que está por ahí atrás Isaac, cuando comenzaron con las visitas guiadas en Aymara. Isaac en una entrevista decía: ¿cómo yo puedo definir arte para los que llegan al museo? ¿Cómo les puedo explicar arte en Aymara? La palabra arte no existe en Aymara, entonces lo más cercano es aquello hecho con las manos. En esa medida, evidentemente, ese concepto, lo hecho por las manos del hombre, se enlaza con lo que explicaba Juan en relación con los collares, con los instrumentos, y cómo, en cierta medida, esto del lenguaje, que a veces parece muy
figurativo se convierte en algo mucho más profundo. ¿Qué pasaría si de momento establecemos una ley que prohíba utilizar lo afro y que nos obligue a llamarnos negros? ¿Por qué no somos negros? ¿Por qué le seguimos huyendo a la palabra negro? Somos negros, porque dejamos que ese concepto peyorativo le gane a lo que realmente somos. Entonces, ¿cómo es posible que a través del lenguaje no solo se pueda cambiar perspectiva de vida, sino hacer una política, un modo distinto de entendernos como sociedad? En algún momento los mayores nos decían negros, pero otros nos decían prietos. Y precisamente esa palabra hace una conexión muy interesante con un evento que ya lleva más de 17 ediciones aproximadamente, que se ha movido por todo Brasil y que ha llevado a ser a su creadora, a una de las mujeres negras más influyentes del mundo, seleccionada por una entidad que busca ello. Hablo evidentemente de la Feria Prieta, que tiene lugar en Brasil y que busca no solo convertirse en un espacio donde se reúnen emprendimientos dirigidos completamente a la comunidad negra, sino donde se destaca otro tipo de belleza, donde se destaca el uso del pañuelo, donde se resalta el aceptarnos como somos con nuestros cabellos y no seguir evidentemente ese mismo paradigma. ¿Cómo encontrar belleza en un cabello en el que siempre hemos puesto lo malo? Porque siempre fue llamado cabello malo o pelo malo. En esa medida me parece súper interesante que pueda estar con nosotros acá Adriana Barbosa, es la creadora de esta feria. Adriana es licenciada en Gestión Cultural, comenzó su trabajo profesional en 1995 trabajando en diferentes estaciones de comunicación, radio, productoras de televisión y compañías discográficas, y en el año 2002, un poco más de 20 años, muy jovencita, pues Adriana Barbosa, tras la observación y el análisis de cómo se movía el ámbito económico y cómo era ello evidentemente perjudicial y evidentemente más duro para la comunidad negra, decide crear este espacio muy interesante que se convierte en un evento étnico que mueve y que muestra emprendimientos dirigidos completamente a la comunidad negra. Ahora nos enfrentaremos a su ponencia pensando no solo en lo afrodescendiente, sino en sentirnos y ser negros. Quiero dar las gracias a Adriana y la bienvenida. Gracias por quedar. Desculpe, eu vou falar em português, eu não falo espanhol e a Dani vai me ajudar caso vocês não me entendam. Eu estou muito feliz por estar aqui, porque é a primeira vez que eu posso contar essa experiência na Bolívia. Nunca estive aqui na Bolívia. Agradeço muito ao museu, à embaixada, pelo convite. E o trabalho... vocês conseguem me ouvir, entender o que eu estou falando? Sim? Se você puder comentar. O trabalho que eu venho desenvolvendo no Brasil tem a ver com arte. Uma arte produzida a partir da expressão de um povo, a forma como a população negra se expressa vem através de diversas linguagens de arte, e o que eu venho fazendo no meu trabalho foi poder criar um ambiente para que essa arte pudesse ser expressada numa lógica autoral e numa lógica de protagonismo, sem necessariamente ter algum intermediário que pudesse falar sobre essa arte ou produzir essa arte. Eu vou mostrar um vídeo que está em espanhol e que vai ajudar a contar um pouco do que é. É um vídeo de alguns anos atrás, mas que traduz o que é a essência da Feira Preta.
mulheres com alto grau de escolaridade no Brasil fazendo produtos para vender é porque elas não conseguem se recolocar no mercado de trabalho formal. Até porque o Brasil passou por um processo longo, que é o mito da democracia racial, onde aqui no Brasil se falava que não existia racismo. O racismo dizem que ele é velado, que ele é encoberto. E cada vez mais, à medida que o negro ascende economicamente, no nível universitário, de acesso, né, às universidades, ele começa a ter visibilidade, onde o racismo aparece. A Fina Preta é um desses modelos de resistência da população negra, uma forma de luta também, né? No Brasil, as mulheres negras tinham uma cultura de alisar o cabelo. Nos últimos anos, né, 5 anos, tem um movimento que foi inspirado no modelo americano, que é o de transição capilar. As mulheres começam a deixar o seu cabelo de forma natural e aceitar, né, a sua textura, a sua forma, e não mais chapar o cabelo para poder ter entrada no mercado de trabalho ou ser aceito esteticamente. Essa é uma grande forma de empoderamento. Boa parte das ações de empoderamento da população negra passa pelo corpo. Quando ela veste uma roupa, ela se posiciona que ela é negra e ela traz com ela todo o seu processo cultural, né, toda a sua identidade negra. Quando ela assume o cabelo, é uma forma dela falar que ela está assumindo a sua cultura. Hoje, eu acho que o processo que a gente está vivendo no Brasil é de reconhecimento. A pessoa está se reconhecendo como negra. No futuro, a gente vai ver que a revolução negra começou pela estética, porque a partir do momento que as mulheres começaram a entender seus cabelos, elas começaram também a entender sua negritude. É mais do que necessário, é uma questão ancestral. Esse lugar onde a gente está é simplesmente um lugar onde a ossada dos nossos ancestrais africanos que não eram escravos, eram pessoas que tinham nome, que tinham uma história, que tinham uma função dentro da sua sociedade, foram entulhados. Então a Feira Preta estando aqui, justamente nesse território que era chamado de Pequena África no século XIX, é a gente resgatar essa história. Eu quero trabalhar empoderamento feminino, representatividade e identidade. Todas as coleções vão ser inspiradas em uma mulher negra da cultura ancestral e futuramente da cultura contemporânea. Como a cultura negra no Brasil, ela sofreu muito, os negros brasileiros sofreram muito. Então ser mulato era melhor do que ser negro. Esse foi um projeto construído há quase 2 décadas, quando o Brasil passava por um processo de reconhecimento da questão racial, tanto através das cotas nas universidades, a chegada de uma grande revista que até hoje é a única revista no Brasil negra, uma empresa multinacional que lançou produto segmentado para a pele negra, a Unilever, que deve ter produtos aqui no Brasil, há 2 décadas atrás, lançava um sabonete, não sei se é isso a palavra sabonete, sabonete para pele negra e produtos para cabelo. A população negra começa a se autodeclarar através de um processo de pesquisa que é o censo do IBGE. A pesquisa no Brasil acontece a cada 10 anos. E se hoje a população negra no Brasil ela é a maioria, não foi só porque nasceram muitos negros, porque a população começa a se autodeclarar, falar eu gosto de ser negro e quando o Instituto de Pesquisa passa na minha casa, me autodeclaro negra. E à medida que essa população se autodeclara, muda muitas dinâmicas culturais, econômicas e políticas no país. A feira acompanhou todo esse processo de transição. Hoje, o ano passado a gente fez a feira de 18 anos e o tema era passado, presente e futuro. Passado pensando quais são as nossas histórias, as nossas tecnologias ancestrais, que faz a gente estar aqui hoje. O presente relacionado ao jovem negro. Hoje o jovem negro no Brasil, ele já se reconhece negro. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade, quando ela pega um lápis de cor, ela já se pinta negra. Isso as gerações passadas a gente não fazia. E o futuro ligado, quais são as estratégias? Como é que a gente começa a falar de emancipação, de desenvolvimento, de impacto, com esse olhar da população negra como uma contribuição para o desenvolvimento do país. Ela faz parte da sociedade, ela tem contribuído ao longo de muitos anos, mas como é que a gente faz isso de forma mais visível?
e inclusive institucional, né, do ponto de vista das ações afirmativas, do ponto de vista da iniciativa privada. Tem um movimento muito importante no Brasil que está acontecendo agora, em função desse processo de autodeclaração, que é a diversidade. Hoje, boa parte das empresas no Brasil tem programas que reconhece a população negra e tenta trazer para o mercado de trabalho. Dificilmente hoje uma empresa no Brasil não tenta incluir essa população negra. Além disso, tem um processo que é quase que sistêmico, desde as empresas até os veículos de comunicação, o questionamento da imagem na publicidade, nas novelas, tudo isso tem mudado, mas com uma influência muito grande da sociedade civil, que é a população, né? A população geral. E aí não é um problema só dos negros, né? É um problema da sociedade como um todo. O que as pessoas que não são negras estão fazendo também para que esse problema de desigualdade social e racial seja resolvido no Brasil. E essa dinâmica cultural, e que passa pelas artes, porque o que faz a população negra se autodeclarar é a questão de uma arte ativista. Uma arte que vários artistas começam a trazer a questão da identidade cultural no seu fazer artístico, e as pessoas começam a olhar para essa arte e falar: eu gosto dessa arte e eu quero ser negro. E os próximos passos que eu vejo de emancipação que esse problema de racismo e de desigualdade no Brasil, ele não cabe só a nós negros resolver, mas a toda a sociedade. Esse é um problema que precisa ser resolvido por todos, e o Brasil tem caminhado para isso. E aí eu quero agradecer. Desculpa de eu não falar espanhol. Vamos directamente a aterrizar entonces en el contexto nacional, en el contexto que nos acoge acá, y evidentemente relacionar esta parte de la historia con lo que sucedió en Bolivia, con lo que sucede en Bolivia, y no podríamos evidentemente hacer una charla como esta sin contar con un gran historiador, una persona que toda su vida se la ha pasado estudiando e investigando sobre este tema. Juan Angola, además de ser historiador, es economista y conductor del programa La Voz Africana de los Yungas, un programa de historia y cultura. Nació en la comunidad Dorado Chico, en el distrito de Arapata, en el municipio de Coripata, en la segunda sección de la provincia Noryungas, y hasta este momento tiene muchísimos textos y que ha realizado como compilador, también como creador y en colaboración con ediciones, publicaciones extranjeras. ¿Por qué tener a Juan Angola acá? Es un privilegio para todos, porque podemos escuchar el otro lado, que como bien decía Daniel, no se escucha en las escuelas, y quiero darle por ello las gracias y la bienvenida a Juan Angola. No voy a bailar, por favor. Qué bien, qué bien. Aló, hola. En primer lugar, un agradecimiento al director del Banco Central y también a la señora Elvira Espejo, el MUNICEF, a Max, que nos conocimos hace unos meses atrás, a todo el personal que coopera con el Museo Nacional de Arte y al cuerpo diplomático de los Estados Unidos, que ha permitido la llegada de mis hermanas afro-brasileñas. De Brasil, creo me equivoqué, al cuerpo diplomático de Brasil, perdón, y a la distinguida concurrencia. Bueno, me toca hacer, en realidad me cambió el discurso. Me toca quizá hacer un complemento, en primer lugar, sobre la pregunta que les lanzaron.
¿Por qué la llegada de los africanos? Desde mi punto de vista, voy a tocar dos aspectos fundamentales. Uno, el gran comercio humano. Y ese gran comercio humano estaba movido por un interés económico, pero grande. Ahí estaba Portugal, Inglaterra, Holanda, Francia, países que realmente lucraron, negociaron con el comercio humano. Los africanos que llegaron de manera involuntaria, de manera forzada, tenían un precio en el lugar del África subsahariana y otro precio, añadido un valor agregado, cuando llegaban a los mercados de la América española. Era un comercio realmente monumental. Si hablamos económicamente, podríamos decir un modelo económico excepcional de la época colonial, siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Se crearon bancos con el comercio humano. Se crearon, en realidad, se armaron astilleros para los barcos negreros. Y en esos barcos negreros estaba el capitán del barco, estaban los otros empleados. O sea, la economía de la esclavitud ha movido grandes inversiones. Y también había guerras allí en el sector del África subsahariana. Habían confrontaciones entre ingleses, portugueses, franceses, por aprovechar, por apropiarse del territorio que proveía el recurso humano. Entonces, uno de los aspectos fundamentales, el dinero que ha movido a esas potencias europeas durante 4 siglos, largos 4 siglos. Imagínense, arrancar a la gente africana y poblar la América española, no solamente la América española, estamos hablando del Nuevo Mundo, Norte, Centro y Sudamérica. 3 siglos de deportación involuntaria. Y por otro lado, en el punto fundamental, en la llegada, decía mi hermana afrodescendiente brasileña, que la agricultura ha sido fundamental. Acá vamos a hablar del territorio de Alto Perú, luego Charcas, Audiencia de Charcas, República, y hoy lo que es Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando los africanos llegan, comienzan a llegar en realidad siglo XVI. Claro, el sitio más adecuado era Potosí, la gélida Potosí. Se ubicaron, el cuerpo del africano se habituó al frío. Estuvieron 3 siglos allí en la Casa de la Moneda. 3 siglos. Generaron una cantidad de dinero, de recursos, pero exorbitante. Aprovechados el viejo continente. Pero viendo internamente, ¿cuál ha sido el otro aporte fundamental del africano en ese territorio patrio? La agricultura ha revolucionado en realidad. Los africanos revolucionaron la agricultura acá en Sudamérica, en el Nuevo Mundo en realidad, en todo el Nuevo Mundo, en el contexto del Nuevo Mundo. Acá, en nuestro país, las grandes
plantaciones de la vid, de uvas, los viñedos, la caña que ha sido introducida por los colonizadores. Uno de los alimentos fundamentales que está en las mesas de todo el mundo, por qué no decir, y en particular de nuestro país. El arroz que comemos todos los días es aporte africano. El café que tomamos es aporte africano. El banano, las variedades de bananos que consumimos es aporte africano. La fruta, etc. Es aporte africano. Nunca tratado en los textos, ya sean escolares, colegiales e inclusive universitarios. No se habla del aporte africano. Cada día nos sentamos en la mesa, alguien decía, las negras, como nos estaban en esa época, ¿no? Las negras son las mejores cocineras. Y la verdad que sí, la mujer negra ha revolucionado la cocina acá en el Nuevo Mundo. La llegada de los españoles junto a los africanos, cuando llegaron a este espacio, el nativo producía la papa, especialista, casi como 3.000 y más variedades de papa, maíz, tal vez la quinoa también, el cacao también, cultivaban los nativos, pero desconocían realmente los otros productos ya mencionados, los otros cultivos. Y eso ha ayudado al crecimiento de la población de los colonizadores que llegaron a poblar las Américas. Sin alimento no había desarrollo o no había colonización acá en las Américas. Y ese desarrollo es el trabajo de sol a sol de los africanos. Al margen que costaba un dinero comprar, porque el tener a un africano o a una africana en esa época era lujo. Y muchos de la época, aún todavía, tenían africanos comprados que compraban en el mercado. Era como ir a comprar una libra de papas, una roba de papas, etc. Claro que no tenían ese mismo valor, ¿no? Pero eran mercadería, mercancía. Iban, compraban y tenía que trabajar ese africano para su amo. Había gente que vivía del trabajo del africano, del esclavizado. Era así. Así se ha pintado el desarrollo económico de esas épocas. Entonces, el África ha aportado mucho. El africano ha aportado mucho, no solamente al desarrollo de lo que hoy es Estado plurinacional de Bolivia, ha aportado con su trabajo a las Américas. Voy a concluir porque el tiempo, tuve que cambiar mi discurso, el tiempo es oro. Lo que voy a compartir en estos momentos es la última parte que me ha tocado vivir en mi infancia, en mi comunidad. Hablar de arte, aparte de la producción, de la diversificación de la producción, pero el arte africano que se había comenzado a reproducir, no en Potosí, sino en la región de los Yungas. Hablemos de North, Sud Yungas. Allí el africano
un primer elemento cultural de un pueblo, en realidad la lengua, que es un arte también. La lengua es un arte. Es la palabra que tiene la primacía. Y todas las demás artes no son aspectos de son solamente aspectos de este arte mayor que es la lengua. Tuvo que aprender a hablar o a crear o inventar, no a aprender, a crear o a inventar una nueva lengua. ¿Sí? Con el quechua, casi 3 siglos de vida allí en la gélida Potosí, y acá en los Yungas a partir del siglo XVIII. El siglo XVI poblaron la región solamente de Potosí en una instancia, y después las otras zonas donde podían reproducirse. Está Santa Cruz, está Cochabamba, está Sucre, Tarija y La Paz. Oruro también tuvo población africana. La Paz ha sido la cuna del desarrollo en realidad africano. Potosí ha sido una historia de referencia. Los Yungas, una historia viva. Decía, lo que viví los primeros años de vida, de mi infancia en realidad, veía cómo construían sus tambores, que también es un arte. Esto es arte. Que tuvieron que conservarlo durante siglos para reproducir en la región de los Yungas. En Potosí no lo hicieron, porque no había troncas, no habían árboles para poder vaciar la caja, hacer su instrumento. Y la música es una especie de lenguaje universal. En los Yungas se ha unificado la saya, el folclore. Y el folclore ha venido a ser parte también, y viene a ser parte de la arena cultural de nuestro país. Pero, como ustedes saben, también defenestrada, porque hay grupos en los carnavales, en la entrada de Gran Poder, defenestran, se burlan de una cultura viva que representa el sentimiento, el sufrimiento, si podría resumir así, pero más que todo que expresa la memoria colectiva de los antepasados, de nuestros antepasados, sembrada o reimplantada en los Yungas. Se burlan y nadie dice nada. Nos ven bailar saya y nos relacionan. Así los negritos son buenos bailadores de sayas, son buenos bailadores. Claro, no vamos a negar, nos gusta bailar, ¿sí? No vamos a negar. Pero no solo somos danza. Ya les anticipé los grandes aportes que hicimos. Y también veía parte del arte, porque les habían prohibido a las mujeres afros que utilicen alhajas. No podían utilizar collares, etcétera, zarcillos de oro, un vestido de seda. No, imposible. Las mujeres afro, a menos que una mujer afro se podía haber casado con un español, ahí sí podía llevar. Si eso no era el caso, solamente la podían desvestir inclusive en la calle. Y a mis familiares, a mi tía, mi madre, mis hermanas, mi abuela, veía hacer sus collares de este material. Sí. Esto también es arte. Los collares o los... Sí, se utilizaban. Vi a mi madre, a mi abuela, mis hermanas, utilizar estas prendas, que también es un arte construir, y aprovechaban de las semillas que existían en el campo. Creo que estoy con el tiempo justo. Bueno,
ojalá podamos en otra oportunidad, estimado Max, para poder mostrar algunos videos sobre la presencia africana acá